Ahora nos encontramos ya en el día miércoles y vamos a estudiar un tema que cuando leí el título y estudié la lección de este día para comentar este día, me llamó la atención, la coalición de Babel. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque nuestro pastor Dani Perla nos va a ayudar para comprender qué está de fondo aquí y por qué es relevante para los hijos de Dios comprender acerca de esta coalición. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque estamos aprendiendo muchísimo ahora ya en la historia de Abraham, cómo tú estás dirigiendo a tu pueblo y cómo tú tienes un pueblo que debe vivir en esta tierra en medio de conflictos. Pero ayúdanos a sacar las lecciones espirituales que tenemos para este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ya se nos presentó anteriormente a Babel, esa torre que se erigió para oponerse a los planes de Dios. Y cuando vamos a Génesis capítulo 14, casi todo el capítulo, bueno, hasta el versículo 17 se nos presentan algunos aspectos muy interesantes. Se nos presenta una guerra que en principio alguien que lee así superficialmente la Biblia no logra ver que lo que está en juego ahí es que de repente aparece de nuevo en escena Babel, solo que ahora en una coalición para luchar sobre la tierra prometida a Abraham. Pastor, una primera pregunta que quisiera hacer aquí es, ¿qué relevancia tiene la aparición de esta coalición de Babel? ¿Cómo estamos seguros que realmente estamos hablando de esa Babel que ya se nos introdujo en los capítulos anteriores? Muy bien, creo que lo que tenemos aquí es de paso la primera mención en la Biblia de una guerra. Sí. Recuerden que estamos estudiando desde los orígenes de este mundo y hemos ido analizando, hemos ido viendo en la Biblia cómo va entrando el pecado y prácticas asociadas con el pecado, y ahora tenemos aquí directamente una guerra entre naciones. Y a gran escala, pastor, según parece. Muy grande. De hecho, habían aliados, y cuando nosotros vemos, tal vez podemos tomar nuestras Biblias y leer en Génesis el capítulo número 14 y el versículo donde tenemos la mención de estos reyes en coalición, versículo número 9. Dice así: esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5, porque ya se mencionaron los anteriores. Ahí se menciona, correcto. Estamos hablando una coalición entre aquellos reinos de Mesopotamia, que es la región, ya sabemos, de Babel, de Babilonia, contra los reyes de la región cananea, 4 y 5. Aparentemente hay alguna desigualdad ahí, pero me llamaba la atención leyendo un poco más acerca de esto, que aquí tenemos 9, tenemos 9, y en el pensamiento egipcio 9 es el número que representa la totalidad de los enemigos. Wow. Pero ¿por qué se menciona esta guerra? Si ustedes recuerdan, lo que nosotros tenemos anteriormente fue la decisión de Abraham y Lot de separarse. Sí. Y Lot decide quedarse en Sodoma y Gomorra, que más tarde llegó a entrar en guerra. Y Abraham es aquel que recibe la promesa de la tierra, y a partir de este momento nosotros nos damos cuenta que todo esto tiene una connotación espiritual, y este es el punto muy importante. Todo esto tiene una connotación espiritual. Mientras Lot decide por su propia cuenta, Abraham espera que Dios, él actúa pasivamente, espera que Dios le resuelva la situación de la tierra. Mientras Lot pierde todo, Abraham recibe todo. Y entonces vamos viendo una serie de contrastes, y creo que eso es lo que quiere llamar la atención este relato. Ahora, pastor, pero me gusta mucho eso que dice. Sí, Abraham lo recibe todo. Según la Biblia, Abraham iba a ser el heredero legítimo de la tierra de Canaán. Sin embargo, eso no evita que haya una guerra ahí y que lo que esté en juego justamente sea la tierra de Canaán por parte de los babilonios, si podríamos decir, no por lo de la coalición de Babel. De parte de ellos están queriendo tomar la tierra que ya Dios le prometió a Abraham. Ahora, ¿qué nos dice esto en cuanto a las batallas espirituales que todavía debemos librar
aunque a veces nos afecten así, diría yo, esa es mi opinión, de manera un poco indirecta, porque tal vez no era Abraham el objeto de la guerra, pero estaban sobre el territorio que se le había prometido a él. Así es, recordemos que Dios nos ha hecho promesas, pero hay un enemigo, y ese enemigo no se da por vencido muy fácilmente. De hecho, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario hace unos 2000 años, y Él está derrotado desde esa vez. Él ha sido derrotado, sí. Satanás está derrotado, pero todavía sigue causando mucho daño. Así que aquí tenemos también que Abraham tiene que salir al rescate de Lot, que de paso, otra lección que aprendemos acá es que Abraham todavía en ese momento, así más literalmente, él sale en defensa de Lot, que no había sido muy gentil con él, porque no había dejado que Abraham resolviera, sino que Lot había sido muy, muy egoísta. Sin embargo, Abraham también lo hizo porque lo consideraba más, era su sobrino, pero lo consideraba más que un sobrino. Y esto lo vemos en el versículo 14. Que dice, al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan, al menos en parte de la coalición. Sí, y lo que nosotros oímos acá, bueno, o lo que nosotros estamos viendo dice, oyó Abraham que su pariente, pero fui a ver la palabra que se usa más directamente, y aquí dice su hermano. O sea, aunque era su sobrino, Abraham lo tomó a Lot como su hermano. Wow. Y a pesar de las características de Lot que habían hecho que se separara con Abraham, Lot todavía va, Abraham va todavía para defender a Lot. Así que tenemos aquí esta guerra en la cual está involucrado uno de los familiares de Abraham, y aquí se va a probar también el carácter de cada uno. De paso, los problemas y las dificultades lo que hacen es probar cómo es cada uno. Sí. Aquí vemos que Abraham realmente es una persona que no guarda rencor, no guarda resentimiento, va a buscar cómo ayudar, pero también confía grandemente en Dios. Tal vez la Biblia no lo encontramos directamente, pero Elena de White nos dice que Abraham consultó con Dios antes de ir a esta guerra. De hecho, cuando le llegaron a avisar que la guerra estaba en curso, noten ustedes dónde estaba él. Vamos a Génesis 14:13. Bueno, aquí dice en el verso 13, uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Muy bien, ¿y qué era Manré? Si vamos al final del capítulo 13 y versículo 18, ahí nos damos cuenta que había en Manre. Muy bien, aquí dice, así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manré, o de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Muy bien, ahí está. Abraham, mientras Lot se va para Sodoma y Gomorra, y esta es la connotación espiritual que tiene esta guerra, mientras Lot está buscando lo mejor, mientras Lot se desliga de Dios, porque no se menciona, con el caso de Lot, no se menciona nada en relación con Dios en toda su historia, no se menciona una relación directa de Lot con Dios, pero Abraham se queda en Manre. ¿Qué hay en Manre? Allí construyó el altar, él sigue allí, esperando las promesas, esperando a Dios, y es en ese contexto que vemos el gran contraste, y es donde Abraham recibe también la indicación de Dios para poder salir en defensa de su sobrino Lot. Creo que la gran lección es esto, cuando tú y yo decidimos que Dios sea quien dirija nuestra vida, vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiados, Dios va a estar hablando, tú no tienes que moverte de tu terreno espiritual, a menos que sea como lo hizo Abraham, para poder ayudar a los otros que están
en tinieblas. Amén. Me gusta mucho esa aplicación, pastor, y creo que con esa aplicación en mente podemos pedir la bendición de Dios para pedirle a Él que nos ayude a tener esa base fundamental bien cimentada. Creo que aquí se aplicarían las palabras del Señor Jesús más adelante del Nuevo Testamento, es edificar sobre la roca. Una persona edificada sobre la roca, como era Abraham, podía salir en defensa de alguien que estaba en una situación precaria para ayudarle a traer salvación, y creo que es el mensaje para nosotros hoy. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos deja grandes lecciones a través de esta historia. Realmente encontramos que cuando tú diriges la vida de tus hijos, Señor, es el mejor camino. Y tú les vas a ayudar, tú nos vas a ayudar para poder aún enfrentar las amenazas, los conflictos y las situaciones que se puedan dar por ser ciudadanos de esta tierra, que todavía está ahí el enemigo presente. Señor, danos la fe y la confianza y ayúdanos a relacionarnos contigo siempre, en todo lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.